Hola mis queridas guayu amigas, guayu amigos, bienvenidos al canal. Estamos ya en el video número 7 de este tutorial que estamos haciendo una mochila unisex. Empezamos ya en este video 7 por la vuelta 39. La vuelta 39. Si quieren ver desde el principio, les sugiero que vayan al video número 1. En esta vuelta vamos a empezar haciendo 11 puntos. Tenemos 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí nos vamos a cerrar en café. El que hace 11 ya lo cerramos en café. Y hacemos 11 puntos en café. 1, 2, así hasta 11. Tengo 10, este que hace 11, que coincide con el café de la vuelta anterior, lo cierro en canela. Hago un punto sobre el canela de la vuelta anterior. Cambio a café. Hago un punto café sobre el café de la vuelta anterior. Me cambio a beige. Hago un punto. Estamos en el centro. Regreso al café. Hago un café. Paso a canela. Me regreso a color café. Y vuelvo a hacer 11 puntos. El primero sobre el color café de la vuelta anterior. Y continúo 10 puntos más en este mismo color. Esto mismo lo vamos a repetir 5 veces. Y la vuelta la acabamos con los 2 puntitos que tenemos aquí extra. Así queda esta vuelta finalizada. Y vamos por la siguiente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos ya en esta parte del dibujo. Estamos llegando ya al final. Bien, hago mi primer punto, lo marco aquí y vamos con la vuelta 40. Aquí hacemos 11 puntos en este color beige. 10, 11 y paso al café. Color café. Hacemos un punto. Cerramos con color canela. Así. Y con el color canela vamos a hacer 11 puntos. El que hace 11 lo cerramos en café. Hacemos un punto. Pasamos a beige.
hacemos un punto, pasamos a café, hacemos un punto, pasamos a canela y hacemos 11 puntos. Tenemos 10, 11, cerramos en café, hacemos un punto, cerramos en beige y hacemos de nuevo 11 puntos de separación, y esto lo vamos repitiendo hasta el final de la vuelta. Y vamos con la vuelta 41. Me adelanta un poquito. Empezamos con 11 puntos en color beige y luego hacemos 13 puntos en color marrón. Es decir, vamos con el color marrón tejiendo hasta este punto marrón que tenemos aquí. En total son 13 puntos. Este último lo cerramos en beige. Hacemos un solo punto. Retomamos de nuevo el color café y repetimos 13 puntos en color café. Una vez hayamos hecho estos 13 puntos, volvemos a hacer 11 puntos en color beige, que son los de separación entre un motivo y otro. Y eso lo repetimos 5 veces hasta completar la vuelta. Bien, pues lo que es el dibujo en sí ya lo hemos acabado. Aquí ya tenemos hecho hasta la vuelta 41, ¿sí? Ahora vamos a hacer 2 vueltas, igual que hicimos aquí abajo, 2 vueltas en beige, igual vamos a hacer 2 vueltas en beige, con lo cual son vuelta 42 y 43 en beige. Nos vemos a la vuelta. Bueno, una vez hemos hecho las 2 vueltas, estas 2 vueltas de aquí en beige, que son la 42 y 43, lo que vamos a hacer es repetir lo que tenemos aquí abajo. Entonces, la 44, vuelta 44 será en café, la 45 en canela, 46 café, 47 en beige, 48 café, 49 canela. Y nos vamos a quedar aquí porque la siguiente café, que sería la vuelta 50, tenemos un cambio. Entonces, como para ir un poquito más rápido, yo les dejo esta tareita de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Para hacerlas es muy fácil, es un punto en cada punto, en cada uno de los colores. Y nos vemos en la vuelta 50.
y llegamos ya a la vuelta 50, que la vamos a hacer en café y vamos a empezar a hacer los ojales. Aquí vamos a contar 11 puntos. Tenemos 1, 2, 10, 1 más 11. Y ahora, sobre los hilos internos, los que tenemos como parte del alma del bolso, sobre estos hilos vamos a tejer 3 puntos. 2, 3. Ahora aquí abajo contamos 1, 2, 3, en el que hace 4 reenganchamos el tejido y seguimos tejiendo hasta 20 puntos. Aquí ya tenemos el primer ojal. Aquí está. ¿Pueden verlo? Ahí está el primer ojal. Bueno, pues ahora tejemos 20 puntos y hacemos el siguiente. Cada 20 puntos repetiremos esto mismo, 3 puntos sobre el alma, enganchamos al que hace 4 y seguimos tejiendo 20 puntos. Al final de la vuelta tendremos 8 ojales. Aquí ya tenemos los 8 ojales hechos. El último, este de aquí, he tejido después 9 puntos hasta finalizar la vuelta. 9 junto con los 11 primeros que hicimos, pues tenemos los 20 puntos de separación que hay de un ojal a otro. ¿Sí? Así ya tenemos 8. Si pueden ver aquí uno con el de frente, ya son 2 ojales. Aquí tenemos los otros 2, 4. Aquí 2, que son 6. Y estos 2 de aquí, que también nos coinciden, 8 ojales. Bien, pues una vez ya tenemos nuestros ojales, ahora vamos a tejer 3 vueltas en color beige. ¿Cómo hacemos para tejer sobre los ojales? Pues exactamente igual. Este último punto lo voy a deshacer el último paso para cerrarlo en beige. Aquí, porque ahora vamos a tejer, hemos dicho, en beige. Bien, empezamos la vuelta 51. Vamos tejiendo. Cuando llegamos a la zona del ojal, seguimos tejiendo tal cual. Igual a como si no tuviéramos ojal, porque como hemos hecho esos puntitos sobre los hilos, pues igual tenemos para tejer ahí como si fuera el tejido normal. Mira, ya estoy llegando al ojal. Si podemos ver, aquí está el ojal. Estos son los puntos. Pues yo hago exactamente igual. Me vengo aquí. Cojo mi medio punto de atrás de la misma forma. Voy tejiendo. Y de esta forma mi tejido queda incorporado al resto de la mochila, como si no hubiera pasado nada. Y así vamos tejiendo alrededor
El ojal quedó aquí, pero el tejido continúa. Bien, bueno, pues vamos a hacer 3 vueltas. Vueltas 51, 52 y 53 en beige. Bueno, pues hemos llegado al final. Ya tengo aquí las 3 vueltas en beige, 51, 52, 53. Y ahora ya lo que vamos a hacer es nuestra última vuelta para hacerle el borde a la mochila. Vamos a hacer el punto cangrejo. Para darle un poquito más de cuerpo al punto, vamos a conservar el alma. Lo que hacemos es, bueno, el punto cangrejo es que va para atrás, ¿eh? Vamos a empezar a tejer hacia atrás. Entonces, estos hilos internos los vamos también a llevar hacia atrás. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogiendo los hilos aquí, retrocedemos al punto anterior, pinchamos, uy, aquí, enganchamos, nos vamos, así cerramos el punto. Nos vamos al anterior. Los hilos los conservamos por dentro de nuestro tejido. Aquí. Nos vamos al punto anterior y vamos tejiendo. Así. Seguimos tejiendo un poquito más y ya vamos a verle el efecto a la puntada. Es que queda muy bonito y para finalizar el borde se queda muy bien. A mí me gusta. Aquí, así. Ahora ajustamos un poquito con los hilos internos para que no quede volante, ¿sí? Pero si ven el efecto de la puntada y queda gruesito y queda muy bonito, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer toda la vuelta así con el punto cangrejo para ya finalizar la mochila. Que luego le quedan más cositas, queda el cordón, le queda el fajón, acabada del todo no está, pero lo que es en sí, la parte del bolso, ya lo tenemos. Aquí y ajustamos otra vez, otro poquito. Y miren qué bonito queda. Así es como queda ya con el borde hecho. El borde no os he dicho al inicio de la vuelta que había que coger el punto completo. Así como cada una de estas vueltas hemos ido cogiendo solo medio punto. En este caso aquí he ido cogiendo el punto completo. Bien, ya he llegado aquí al final. Entonces, ahora para cerrar esta vuelta, suelto este punto aquí, me vengo al primero, a ver que lo podamos ver, me vengo aquí a este primer punto y engancho aquí para cerrar. Y de esta forma tenemos ya la vuelta cerrada. Aquí y ya. Esto ya después. Aquí es cortar. Ya. Cortamos aquí, dejamos una hebrita
para luego esconderla por el tejido, ¿sí? Esto con aguja lanera, después ya lo vamos escondiendo por aquí. Y de igual forma vamos a hacer con estos cabos para que queden también escondiditos. Así es como luce nuestra mochila. Linda, ¿verdad que sí? Me encanta, me gusta mucho. Ha quedado muy bonita. La combinación de colores tierra siempre quedan bien. Y personalmente me gusta mucho esta mochila. Puede ser usada tanto para chico como para chica y queda muy bien. Pues ya el siguiente paso será hacer el cordón. Bueno, mi gente bella, aquí lo vamos a dejar de momento. Continuamos en el video siguiente, que será el 8. Y espero que os esté gustando. A mí me parece el resultado de la mochila. Me parece que está quedando espectacular. Me gusta, me encanta. Me gusta muchísimo el resultado. Si a ti te ha gustado, oye, dale a me gusta, suscríbete si no lo has hecho y sigue el canal, síguelo. Y si no te importa, por favor, ya que el canal es gratis, una forma de ayudarme un poquito es aguantarte la publicidad. yo sé que cuando estamos viendo un tutorial la publicidad es un encordio. Pero si puede ser, por favor, aguántate un poquito la publicidad, porque de esa forma el señor YouTube me recompensa a mí un poquito. Bueno, pues un besito, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Hasta luego.